Omer, Masejet Eruvin, la página Samech Amud Aleph. Estamos desde el principio de la página. Vimos en la Mishnah una machloket entre Tanakama, que es Rabbi Meir, a Rabbi Eliezer ben Yaakov, con respecto a un Israel que vive en un Hatzer con un Oved Kohavim, cada uno en su casa, y tienen un Hatzer en común, que según Rabbi Meir, el Oved Kohavim prohíbe al Israel sacar de su casa al Hatzer hasta que él no alquile los derechos del Oved Kohavim de uso del Hatzer para ese Shabbat. Y según Rabbi Eliezer ben Yaakov, si es solamente un Israel que está viviendo ahí, el Oved Kohavim no lo prohíbe. Solamente si son dos Israel, aunque hagan Iruv entre ellos, de todos modos el Oved Kohavim les prohíbe sacar de sus casas al Hatzer hasta que no alquilen sus derechos de uso del Hatzer para ese Shabbat. Viene la Gemara y viene a explicar cuál es la machloket entre Rabbi Meir y Rabbi Eliezer ben Yaakov. Yativ Abaye bar Avin ve Rav Chinana bar Avin, ellos dos están sentados, ve Yativ Abaye Gabayu, y Abaye está sentado junto a ellos, ve Yatve ve Kamre, ellos dos están diciendo, Bishlema Rabbi Meir, que Savar Dirat Oved Kohavim Shma Dira. A Rabbi Meir entendemos su opinión, él opina que la vivienda de un Oved Kohavim tiene importancia, Shma Dira. Por lo tanto, él prohíbe al Israel sacar de su casa al Hatzer. Velo shnachad, velo shnatrei. Y no hay diferencia si es un Israel que vive con él o dos Israel que viven con él. Él a Rabbi Eliezer ben Yaakov mai que savar. Pero ¿cuál es la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Y que savar dirat oved kohavim shma dira. Si él opina que la vivienda del oved kohavim shma dira tiene la importancia para prohibir al Israel sacar de su casa al Hatzer, a Filuchad Namenitzach, entonces que también a un Israel que vive con él también le prohíba sacar. Ve'i lo shma dira. Y si él opina que esa vivienda no tiene importancia y no prohíbe al Israel sacar de su casa al Hatzer, a Filutrei Nami lo nitzach. Entonces que también si son dos, que no les prohíba sacar de sus casas. Amarlo Abaye, les dice Abaye, Vesavar Rabbi Meir dirat oved kohavim shma dira. ¿Acaso Rabbi Meir mismo opina que la vivienda del Oved Kohavim Shma Dira? Ve'atania está escrito en la Braita y es dicha por Rabbi Meir, Hatzero shel Oved Kohavim areu kedir shel behema. El Hatzer del Oved Kohavim tiene la importancia como un corral, quiere decir, no tiene la importancia para prohibir a un Israel sacar de su casa al Hatzer o al Mavoi. Él explica a Abaye de Kule Alma Dirat Oved Kohavim lo Shma Dira. Dice Abaye, no hay diferencia entre Rabbi Meir y Rabbi Eliezer ben Yaakov. Los dos opinan que la vivienda del Oved Kohavim no tiene importancia y no prohibiría, si sería solamente por eso, que el Israel saque de su casa al Hatzer. Lo que tenemos aquí es una gzerá especial que Hazal hicieron, que la razón de la gzerá es para que el Israel no llegue a aprender de las acciones del Oved Kohavim, y por lo tanto hicieron una gzerá especial que prohíba el Oved Kohavim al Israel sacar de su casa al Hatzer, para que el Israel no quiera vivir con el Oved Kohavim en el mismo Hatzer y no llegue a aprender de sus acciones. Ahora entonces, ¿cuál es exactamente la machloket con respecto a cuando vive solo un Israel con un Oved Kohavim? Rabbi Eliezer ben Yaakov savar keivan de Oved Kohavim hashud ashfichud damim. Como el Oved Kohavim es sospechoso de llegar a ashfichud damim y es peligroso vivir al lado de él, trei de shriche de dairei gazru ba'u. Entonces, dos Israel, que entonces es más común que sí se atrevan de todos modos a vivir al lado del Oved Kohavim porque son dos. Entonces hay la gzerá que el Oved Kohavim les prohíbe sacar de la casa para que ellos no quieran vivir de esa forma y entonces no vivan con él y no aprenden de sus acciones. Had de los shriach, pero cuando es solo uno, no es común que él por sí mismo no va a querer vivir en el Hatzer con un Oved Kohavim y no es común que él termine viviendo con él. Entonces, lo gazu berabanan, como es algo que no es común, no hay gzerá. Tenemos una regla que cada cosa que no es común, sobre ella no hicieron jajamim gzerá, kol milta de lo shricha, lo gazu berabanan. Entonces, que un Israel quiera vivir con un Oved Kohavim no es común, por lo tanto no hay gzerá sobre ese caso. Ve Rabbi Meir savar zimnin de mikrei vedayer, que a veces sí puede ocurrir y sí es considerado un poco shahiach que el Israel sí quiera vivir en el mismo Hatzer con el Oved Kohavim, y por lo tanto sí hay con respecto a eso también la gzerá que él le prohíba sacar de su casa. Y como explicamos, y dice Abaye, ve'amru Rabanan en iruv mo'il bimkom Oved Kohavim. Ellos dijeron, iruv con el Oved Kohavim no sirve, no se puede hacer.
Ve'en bitul reshut mo'il bimkom oved kochavim. Y también que el Oved Kochavim renuncia a sus derechos del Hatzer y se los cede al Israel, tampoco permitieron que esa sea la forma que él pueda sacar de su casa hacia el Hatzer. Ad sheyaskir, lo único que ellos permitieron es que el Israel le alquile al Oved Kochavim sus derechos de uso en el Hatzer. Ve Oved Kochavim lo moigar. Y el Oved Kochavim no va a querer alquilarlo. Después le van a decir por qué no va a querer alquilarlo. Y como él no va a querer alquilarlo, entonces va a ser prohibido para Israel sacar de la casa. Como va a ser prohibido para él sacar de la casa, va a ser incómodo para él vivir ahí. Y no va a querer vivir con el Oved Kochavim y no va a aprender de sus acciones. Y entonces esa es la machloket. La machloket es si esa exera también es cuando hay solo una persona que vive con el Oved Kochavim o solamente desde que son dos y en adelante. Ahora pregunta la Gemara, ¿por qué de verdad el Oved Kochavim no va a querer alquilar sus derechos en el Hatzer? Mai taime. Y leima mishum de savar dilma ati lehzuke birshuto. Tal vez el Oved Kochavim puede ser que no quiera alquilar sus derechos en el Hatzer, porque va a pensar, si le dejo usar el Hatzer y que sea de él durante el Shabbat, va a terminar diciendo que es todo el tiempo de él y me la va a coger, y entonces por eso no va a querer alquilar el Hatzer. Dice la Gemara, esa podría ser una explicación. Anija le mande amar schirut bria bainan. Eso podría ser una explicación para el que opina que después de que hay que alquilarle, esa alquilada tiene que ser una alquilada bria, con salud, quiere decir una alquilada fuerte. Después la Gemara va a explicar qué quiere decir. El alemán de amar schirut reua bainan, pero el que opina que la schirut puede ser débil, como la Gemara va a explicar después, como igualmente la alquilada va a ser una alquilada débil, por lo tanto, ¿por qué que el Oved Kochavim no acepte alquilarlo? De Itma, ahora la Gemara trae la machloket si tiene que ser si hay que alquilarlo de forma bria o reua. De Itma, Rav Chizda amar schirut bria. Rav Chizda opina tiene que ser una alquilada fuerte. Rav Sheshet amar schirut reua, puede ser débil. Ahora, pregunta entonces la Gemara, mai reua o mai bria, ¿cuál es la diferencia entre si es fuerte o débil? Y leima bria bepruta, reua bepachot mishme pruta. Podríamos decir que la machloket es si hay que alquilarlo por pruta, que tiene importancia, una plata con importancia, o se puede alquilar aún con menos de pruta. Dice la Gemara, no puede ser esa explicación. Mi ika le mande amar me oved kochavim bepachot mishme pruta lo. ¿Acaso hay quien opina que no se puede alquilar de un Oved Kochavim con menos de una pruta? Ve'ashalach Rabbi Yitzchak beRabbi Yaakov bar Gioirei mishmei de Rabbi Yochanan hevu yodim, sepan שסוחרין מן העובד כוכבים אפילו בפחות משווה פרוטה. Rabbi Yochanan dijo claramente, y es aceptado, que se puede alquilar de un Oved Kochavim en menos de una pruta. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan, con respecto a la misma idea de que menos de pruta tiene importancia en un Oved Kochavim, con respecto a eso fue dicho también, Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan, ben Noach ne'erag al pachot mishve pruta. Robar es de las 7 mitzvot de el ben Noach, y por cada una de las 7 mitzvot, si él no la cumple, merece mitad. Y dijo Rabbi Yochanan que aun si él robó menos de shve pruta, también cumplió la prohibición de Gezel y tiene el castigo de mitad, porque para el Oved Kochavim le importa aún menos de una pruta, y no es común Israel que él cede que él mojel menos de una pruta, por lo tanto, un Oved Kochavim que le roba a otro Oved Kochavim aún menos de shve pruta, cometió Gezel y merece mitad. Otra cosa que dijo Rabbi Yochanan con respecto a eso, velo nitan leishavon. En un Israel, cuando él roba, está escrito veshivet agzera. Él puede corregir el pecado devolviendo lo que robó, pero en un Oved Kochavim no está escrito que él puede devolver lo que robó, y si él robó, merece muerte y no tiene forma de corregirlo. Entonces, de todos modos, vemos que no puede ser que la machloket entre Rav Chizda y Rav Sheshet, si la schirut, la alquilada, tiene que ser fuerte o débil, depende de pruta o menos de shve pruta, porque todo el mundo acepta que puede ser con menos de shve pruta. Ella dice la Gemara, bria bemoharki ve'aburgani. ¿Qué quiere decir que la alquilada tiene que ser fuerte? Que él tiene que hacer una condición con el Oved Kochavim, que cuando él alquila el Hatzer, el patio, él tiene derecho a llenarlo todo durante el Shabbat
lleno de bancas y asientos. Eso es lo que opina el que tiene que ser la alquilada fuerte, que no solamente puede usar y solamente el usar, sino también llenarlo todo de sus objetos. Reuá, ¿qué quiere decir una alquilada débil? Velomo arquiva burgani, que él solo alquila, que el Oved Kohabim no use el Hatzer y él puede usarlo, pero no que él pueda llenarlo todo de objetos. Y esa es la mejor que si se necesita fuerte, que él también tenga el derecho de llenarlo de objetos o no. Ahora, entonces vuelve la Gemara a la pregunta inicial. Entonces, según el que opina que él puede llenar, él tiene que ser una alquilada, que él pueda llenar todo el Hatzer, entendemos que el Oved Kohabim no va a querer alquilarle el Hatzer y entonces va a hacer todo el proceso que al final el Israel no va a querer vivir ahí. Pero el que opina que tiene que ser una alquilada débil, ¿por qué que el Oved Kohabim no acepta alquilarlo? Dice la Gemara, afilu aji hashish Oved Kohabim lekshafim velo moigar. Dice la Gemara, de todos modos, aunque sea una alquilada débil, de todos modos el Oved Kohabim no va a querer alquilarlo porque él se va a asombrar de esa cosa tan rara que Israel quiere alquilarle el uso del Hatzer. Como se va a asombrar, va a tener temor que tal vez el Israel quiere hacer una brujería en contra de él o algo parecido, y por lo tanto, por ese temor, él no lo va a querer alquilar, y de esa forma, aún según el que opina que la alquilada puede ser una alquilada débil, vemos que va a hacer que de todos modos el Oved Kohabim no quiera alquilarle el Hatzer. Y paramos aquí, Samech Bet Amud Aleph.